Les voy a invitar que vayan conmigo, por favor, en su Biblia, en el libro de Génesis, Génesis capítulo número 11. Vamos a continuar el estudio que hemos estado llevando desde el capítulo 1, versículo 1, donde vimos al comienzo de todo este libro el gran Dios que creó los cielos y la tierra. Y hemos visto hasta este punto del libro de Génesis 4 eventos muy importantes. En el capítulo 1 vimos la creación de todo. Vimos que este Dios grande hizo todo con el poder de su palabra. Él dijo y las cosas se hicieron. Es maravilloso nuestro Dios, y Él tomó específicamente 6 días literales para hacer todo lo que nosotros vemos. A veces vamos de vacaciones, sacamos fotos a paisajes espectaculares que hay en la creación, y debemos recordar y entender, como dijo Pablo en Romanos, que todas esas cosas visibles solamente hablan del Dios invisible, creador de los cielos y la tierra. El primer evento fue la creación. El segundo gran evento que relata acá el libro de Génesis no es nada glorioso como la creación. Es algo más lamentable, que es la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Y hemos visto cómo ellos, siendo personas perfectas en ese instante, personas que decidieron pecar voluntariamente, ellos se apartaron en la relación con Dios, y desde ese momento en adelante cayó la maldición del pecado en todas las personas, y como dice la Biblia, todos somos pecadores. Todos hemos pecado. Y la verdad, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Yo lo puedo ver con mi hijo, que es bien pequeño, y él ya es bien pecador. Hay que andar viéndolo ahí, pero él está tratando de mentir, tratando de manipular, siendo bien orgulloso. Y todos nosotros nacemos desde Adán, dice Romanos capítulo 5, todos nosotros vamos naciendo con esa misma naturaleza pecaminosa. El pecado creció tanto que en Génesis capítulo 6 vemos que el pecado creció tanto que Dios vio que en todo el mundo no había nadie que hiciera lo bueno, salvo un hombre llamado Noé, y él decidió raer al ser humano de la tierra y solamente salvar a Noé, sus 3 hijos y sus familias. Vimos la semana pasada otro gran evento en Génesis capítulo 11, que era la Torre de Babel, y hemos visto cómo esos hombres, después del diluvio, en algún momento de la historia, empezaron a desviarse tras dioses falsos creados por ellos mismos y alejarse cada vez de su comunión con el Señor. Y acá vamos a entrar ahora en Génesis capítulo 11, en la continuación de esa historia, en la Torre de Babel. Pero cuando vemos la historia bíblica, en lo que vamos a ver ahora, vamos a ver muchos nombres. Y lo interesante de todos esos nombres es que hay algunos bien conocidos, gente que hasta el día de hoy, judíos incluso, consideran como los padres de su fe, personas que a lo mejor hicieron grandes cosas para Dios, y podemos ver en la historia bíblica y pensar de estos hombres como que eran grandes hombres y mujeres de Dios. Quizás nuestro primer pensamiento al leer esta genealogía que vamos a leer el día de hoy es que nunca nosotros podríamos llegar a tener una fe como ellos. O a lo mejor Dios nunca nos podrá llegar a usar a nosotros de la forma que los usó a ellos. Quizás podemos pensar que esas cosas ocurren solo una vez y nunca más. Pero vamos a darnos cuenta que Dios se deleita en toda la Biblia de usar hombres pequeños, hombres que no son tan importantes, para grandes propósitos para Él. Y vemos que no se trata del hombre, se trata de Dios y de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Por eso, cuando centramos la atención en el hombre, solamente vamos a tener un pensamiento antropocéntrico, centrado en la persona. Pero nosotros como creyentes tenemos que centrar nuestra mira, poner nuestros ojos en Jesús. Un principio que quiero que podamos estudiar el día de hoy, hermanos, es que como Dios usó a estas personas que vamos a leer, Dios también te puede usar a ti. Como Dios usó a esas personas, ¿sabes qué? Si tú estás dispuesto a ser usado por Dios, Dios también te puede usar a ti, en pleno siglo XXI, en medio de esta generación en la cual estamos viviendo. Y acá vamos a ver el relato de algunos hombres. Versículo 10 del capítulo 11 de Génesis dice la palabra de Dios: estas son las generaciones de Sem, el hijo de Noé. ¿Te acuerdas? Estábamos leyendo la historia, quedó 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿ya? Sem fue el cual iba a darle la bendición a Noé y del cual iba a venir después el pueblo de Israel. De ahí viene la palabra semita o los descendientes de Seth,
como se consideran ahí. Estas son las generaciones de este Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsafax 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después de engendrar a Arsafax, 500 años, y engendró hijos e hijas. Arfaxad, creo que lo estuve diciendo mal todo el rato, vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, ya todos los que vengan hijos en camino pueden ponerle este nombre solamente para confundir a la gente, ¿ya? Ahí ustedes pueden tomar, después de engendró a Sala, 403 años y engendró hijos y hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Este es otro personaje interesante acá en el libro, subraya su nombre, porque de ahí viene la etimología de la palabra hebreo, ¿ya? Los semitas y los hebreos vienen de una misma familia genealógica, directamente conectado. He ahí por qué a los israelitas hasta el día de hoy se les llama hebreos, ¿ya? De ahí viene. Y tú puedes seguir leyendo, donde la genealogía va avanzando, y vas a ver al final de esta lista, más o menos en el versículo 24, dice que Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Taré va a venir a ser el padre de Abraham, ¿ya? ¿Cuántos han escuchado hablar de Abraham alguna vez en su vida? Creo que todos, ¿ya? Creo que todos hemos escuchado alguna vez el nombre de Abraham. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Si no tenemos tanto tiempo para analizar en esta mañana, pero acá vemos cosas bien interesantes. Por ejemplo, una de las cosas interesantes cuando estudiamos estas genealogías, además de haber tantos nombres extraños y complicados, una cosa que podemos darnos cuenta, en diferencia a la genealogía de Génesis capítulo 5, es que ahora no aparece la frase repetida y murió. Solamente aparece que engendró y sigue avanzando la línea genealógica. Otra cosa es que después del diluvio, la gente no vivía tanto como antes del diluvio. ¿Te acuerdas que en la genealogía del capítulo 5 habían hombres que vivieron 900 años, otros 800 años, 700 y tantos años? Ahora, cuando vemos la genealogía, solamente vamos a ver que la persona que fue desde 950 años, que fue Matusalén, fue avanzando hasta un punto que fue Nacor, viviendo solo 148 años. Y tú puedes decir, pero pastor, eso es muchos años, me gustaría llegar a vivir 148 años. Pero acá no ha pasado tanto tiempo desde el diluvio, no ha pasado tanto tiempo después del diluvio que bajara tanto la expectativa de vida. Incluso después el salmista va a llegar a decir que el hombre con la mejor de las condiciones puede llegar a vivir entre 70 a 80 años. Quizás con nuestro avance de la tecnología actual, la medicina y todo, quizás podemos extender un poco más a eso, pero más o menos debemos comprender que la vida del hombre es efímera, es vana, como dice la Biblia. Está por un tiempo y luego se desvanece. Y Dios había prometido a estas personas que por el pecado ciertamente iban a morir y iban a haber consecuencias en sus vidas, ¿ya? La genealogía, por ejemplo, de Génesis capítulo 5, vemos desde Adán hasta Noé, y ahora en esta genealogía vamos a ver desde Sem hasta Abraham. Y vamos a ver un poquito más acerca del registro de la fidelidad de Dios. Versículo 27, donde quiero centrarme sí en el estudio, versículo 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a, ¿quién dice? Abraham. Todavía no es Abraham, ya con una H entre medio. Todavía se llama Abraham. A Nacor y a Harán, los tres hermanos. Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Subraya por favor esa ciudad, va a ser interesante después en unos momentos más. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai, fíjate lo interesante que va a mostrar acá la escritura, era estéril y no tenía hijos. Vemos después más adelante en el capítulo 12 que Dios va a llamar a Abraham y a Sarai, que los va a llamar para hacer una nación. Pero acá te das cuenta que está hablando de una mujer estéril, una mujer que no puede tener hijos,
Más adelante incluso vamos a darnos cuenta que estaban bordeando los 100 años, o sea, no había mucha esperanza para estos hombres, más que la esperanza que les iba a dar el Señor. Versículo 31 dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Vamos a orar y vamos a ver algunos principios bien interesantes para nosotros también en nuestros tiempos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Y, Padre, solamente queremos pedirte que nos puedas ayudar a través de tu Espíritu Santo a poder verte a través de estas páginas. Y sé que a veces puede ser complicado al ver tantos nombres, tantos nombres extraños incluso, uno tras otro, y a lo mejor podemos llegar a pasajes como este y pensar, Señor, ¿qué quieres hablarme? Padre, Señor, háblanos a través de estos pasajes. Sabemos que toda tu escritura es inspirada por ti y es útil para nosotros, y queremos ver la utilidad para nosotros de nuestros días, Señor. Padre, te pido para que me puedas guiar en poder ayudar a mis hermanos a entender el texto y aplicar el texto. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición. Amén. En este tramo vamos a ver 5 personas importantes. Como les dije, Génesis es un libro bien interesante. Se puede cortar el libro en 2 tramos o 2 secciones grandes. En el primer tramo podemos cortarlo desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, donde estamos ahora, donde podemos resaltar 4 eventos: creación, caída, catástrofe y confusión. Y ahora, desde el capítulo 12, donde vamos a entrar la próxima vez que vamos a estudiar este libro, hasta el final del libro, el capítulo 50, vamos a ver 4 personajes, 4 personas que van a resaltar a través de todo el libro. Hasta este punto, Dios está trabajando con toda la humanidad, pero ahora Dios va a hacer un plan más específico. Va a trabajar con personas individuales. Y estas personas van a ser los encargados de llevar su gran nombre hasta lo último de la tierra, para que personas comunes y corrientes puedan también conocer el nombre de Dios. Estas 5 personas, de donde comienza este tramo, son Abraham, su esposa Sarai, Taré, el padre de Abraham, Nacor y Harán, hermanos de Abraham, y vamos a ver lo que acabamos de leer, que Harán murió, el hermano de Abraham, y quedó consigo su hijo, o el sobrino de Abraham, llamado Lot, que después nos vamos a dar cuenta que va a tener un papel interesante también en el libro de Génesis. Y el propósito de Dios para llamar a Abraham era que Dios iba a elegirle a él para colocar su nombre por sobre todas las naciones. Iba a elegir a él para ser el padre de la nación de Israel. Y él tenía que dejar a su familia, él tenía que dejar a su padre, a sus hermanos, y él ir a un lugar donde Dios le iba a mostrar que era bien lejos de donde él vivía, que era Ur de los Caldeos, y él tenía que ir a la tierra de Canaán, o la tierra prometida. Pero vemos que Abraham parece que no hace tanto caso. Parece que en vez de ir solo con su esposa, le dice al padre, le dice a los hermanos, y casi se lleva a toda la familia consigo, y van todos juntos, y de repente a mitad del camino van a quedarse. Hay un hermano que no creyó mucho, se quedó ahí entre medio, y de repente ahí el padre parece que era bien viejito, no aguantó mucho el tramo, y dijo, ya, aquí voy a morir nomás, me voy a morir en Harán, y ya, se murió en Harán nomás, y se quedó ahí el hombre. Y ahí cuando murió su padre dijo, ¿verdad que Dios me había dicho que saliera? Ya, ahora voy a volver. Pero no fue tan obediente. Pero si vamos a la Biblia, vemos que fue el gran Abraham, el gran hombre de fe, el gran hombre del cual Dios levantó una nación. Pero él no hizo caso al comienzo. Él estaba siendo un poco negligente incluso. Dios le dijo que iba a nacer de él una gran nación. Y de repente su esposa, viendo que no podían tener hijos, le dice, bueno, métete con tu sierva para que puedas tener hijos. Tratando de ayudar a Dios un poco en el plan que él mismo había diseñado. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Como un hombre íntegro dijo, no lo voy a hacer.
yo soy el hombre de una sola mujer. ¿Hizo eso? No. Parece que él cedió. Y parece que este gran hombre de Dios, parece que era bien débil. Parece que no tenía tanto un ímpetu de hacer grandes cosas por Dios. Más bien parece que Dios le tuvo que ayudar en todo el proceso. Y a veces nuestra tentación es al llegar a la Biblia y ver estos hombres y ver y pensar, estos son grandes hombres, yo nunca podré llegar a ser como él. Pero lo cierto es que tú también puedes ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, solamente si estás dispuesto a ser usado por Dios. ¿Sabes dónde vivía Abraham? Mira, acompáñame por favor al libro de Josué, Josué capítulo 24, guarda tu espacio acá en Génesis, pero acompáñame al libro de Josué, capítulo 24, Josué capítulo 24, versículo 2. Josué 24, 2, acá Josué al final conquistaron la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, y por diferentes situaciones y circunstancias la nación de Israel no lo había tomado como posesión. Josué, el discípulo de Moisés, él toma el lugar de Moisés, entra con el pueblo, conquista las naciones, y ahora al final del libro ya están en la tierra prometida, y los israelitas, ¿sabes qué hicieron? Vamos a adorar a Dios. No. Ellos fueron a ídolos, a dioses paganos, al mundo se fueron. Ya tenían las bendiciones de Dios. ¿Para qué continuar? ¿Para qué seguir avanzando? Si ya Dios me trajo donde Dios me dijo que me iba a traer. Y acá en este relato Josué está un poco molesto, está desafiando al pueblo de Israel, recordándoles qué ha hecho Dios desde el comienzo con esta nación. Y vemos en el versículo 2, dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es, ¿quién dice? Taré. Parece que es el mismo Taré que estamos leyendo en Génesis, ¿no? Fíjate lo que dice, padre de Abraham y de Nacor. Y fíjate qué hacía Taré con sus dos hijos. Y servían a dioses extraños. A ver, esto me suena raro. ¿Qué pasa acá? Porque el gran Abraham, el gran hombre de fe, parece que era idólatra. Parece que él le gustaba tener estatuitas en la casa y pasar y prenderle velitas y adorar imágenes. Parece que eso era Abraham con su padre antes de que Dios le llamara. Era gente como muchas personas en el mundo que están atrapados en su religión, atrapados en su hacer, pero no tenían una relación cercana con Dios. Tanto Ur de los caldeos como Harán, la gente adoraba a una diosa en particular, la diosa Luna. Fíjate lo que dice Hechos. Mira, acompáñame por favor en el libro de Hechos, capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 2 al 4. Acá está el diácono Esteban, frente a una gran multitud de judíos religiosos que no conocían a Jesús, y él está predicando de Cristo Jesús para que sus pecados sean perdonados y ellos puedan ser parte del pueblo de Dios, y le está recordando desde el comienzo de su predicación un poquito acerca de la historia que estamos leyendo. Versículo 2 dice, y le dijo Esteban a ellos, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre, ¿cómo se llama el padre de ellos? Abraham. Este hombre, gran hombre de Dios, fíjate, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, versículo 3, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Interesante, dice que tenía que salir de Ur, dejar a su familia, y Dios le iba a guiar en cada paso. Él no sabía. Versículo 4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Parece que no hizo tanto caso. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Sabes qué? Parece que el judío sabía un poquito las falencias que tenía su líder. Parece que sabía que este hombre no había obedecido completamente al plan de Dios hasta un punto de su vida. Abraham debió haber compartido quizás este mensaje con su familia, pero ¿sabes qué? Dios no le dijo que lo hiciera.
Dios le dijo, anda tú, deja a tu familia, avanza porque quiero hacer algo grande contigo. Pero él no estuvo tan dispuesto a ser usado al comienzo. Él no estuvo dispuesto a avanzar como Dios le dijo. Incluso fue con su familia, excepto su hermano Nacor. Nacor se quedó todavía en Ur de los Caldeos. Después Nacor va a aparecer nuevamente con Milca en Génesis capítulo 12. Nacor fue el hombre que se quedó allá y todo el resto avanzó. Después Taré, el padre de familia, fue llevando a toda su familia junto con él y probablemente, según algunos estudiosos de la Biblia, yo no lo soy, pero algunos estudiosos han dicho que Taré simplemente fue un estorbo en la vida de Abraham, porque probablemente él estuvo abrazando su idolatría por todo el peregrinaje de Abraham. Incluso avanzó hasta un punto, otra ciudad bien interesante, que es Harán. Ur de los Caldeos era una ciudad bien interesante. Incluso ahí en Harán, murió Taré, y en Ur, de donde ellos salieron, hoy en día tú puedes encontrar esa localidad, más o menos cerca de Turquía, se llama Orfa, que significa luz o fuego, y quizás tenía que ver todo eso con la adoración a un dios pagano, el dios Sin, que fue el dios luna, tanto de Ur como de Harán. Probablemente ese era su dios. Probablemente ese era el Dios que estaba guiando sus pasos, en vez de Dios guiar sus pasos. Incluso esas localidades están en Turquía y en Siria actual, y es de donde Dios llamó a Abraham. Nacor fue el hombre que se quedó. Él escuchó de Abraham, pero él dijo, no voy a creer, me voy a quedar. Taré fue el hombre que escuchó, pero que se detuvo. ¿Y sabes por qué se detuvo? Porque había muchas cosas que todavía se aferraba a él. Y había muchas cosas que él estaba abrazando en su propia vida. El plan de Dios era que Abraham y Sara avanzaran y llegaran al lugar, que fueran obedientes. Luego vamos a ver que Abraham sigue avanzando y se lleva ahora a Lot. ¿Te acuerdas un poco de la historia? Y de repente llegan a un lugar, Sodoma y Gomorra, y ven que los pastos estaban verdecitos, ven que todo estaba bonito, dijeron, acá hay puertas abiertas, hay buena situación económica, acá puedo estar mucho tiempo. Abraham, ¿me dejas quedarme con esto? Abraham consultó a Dios y dijo, bueno, te lo dejo nomás, compadre, yo voy a seguir. Y siguió. Y Dios le llevó a Canaán, a Abraham. Y Lot se quedó después en esas ciudades. A ver, ¿alguien se acuerda un poco de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con esas ciudades? Parece que Dios las destruyó, porque eran ciudades idólatras, ciudades que estaban encendidos en muchos pecados sexuales, al punto que fue atroz, y Dios envió un juicio. Lot fue el hombre que se desvió, y acá vemos a este Abraham, que significa Padre exaltado. Lo curioso es que este hombre, el Padre exaltado, no era padre de nadie todavía. Su mujer era estéril. Él no podía tener hijos y era quizás el candidato menos probable para que Dios le usara. Y a veces nosotros podemos ser como este Abraham. La gente puede decir, tú tienes un gran potencial. Y nosotros viendo nuestra vida pensando, yo no tengo nada. Alguien te puede decir como Abraham, tú vas a tener una gran familia. Y tú ves tu familia, las dificultades que tienen, los problemas que tienen, y tú puedes decir, yo nunca podré llegar a tener una buena familia. A lo mejor alguien te puede decir muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios se deleita, según la Biblia, en ocupar al vil, al menospreciado, al desamparado, para exaltar su gran nombre. Y eso es lo que está haciendo acá. Él está ocupando a gente que no era capaz para capacitarles y hacer una gran obra. Él está ocupando a personas como tú y como yo, para hacer algo grande para Él. Acá hay un gran contraste, desde el comienzo del capítulo 11 hasta ahora, un gran contraste entre Babel y lo que Dios va a hacer también con estos hombres. Por ejemplo, en Babel los caminos eran del hombre. En Abraham, Dios llama a él para llevarles al camino que Él iba a darles. Abraham no sabía el camino, pero Dios iba a mostrarle el camino. En Babel, el mundo depende de sus capacidades, de sus nombres poderosos como Nimrod, pero ahora con Abraham, para alcanzar las metas, Dios no elige grandes hombres, Él elige a hombres pequeños.
porque Dios escoge a personas débiles, personas que no eran capacitados para comenzar una gran obra, una nación. La gente de Babel quería hacerse un nombre para sí, pero ahora Dios prometió engrandecer el nombre de Abraham. ¿Te das cuenta los contrastes que vemos en este capítulo? Los de Babel siguieron la sabiduría del mundo, pero Abraham y Sara debían depositar su confianza en Dios. Mira un texto bien lindo, Hebreos capítulo 11, versículo 11 hasta el 12, Hebreos capítulo 11, versículo 11 al 12, dice: por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mira qué lindo texto. Sara, el nombre después, no podía tener hijos, pero ella en un punto, después de equivocarse, después de fallar muchas veces, dijo: si Dios lo prometió, voy a creer en Dios. Voy a decidir poner mi fe en Él. ¿Y sabe lo que hizo? Cuando ella realmente soltó su vida y la rindió a Dios, Dios le dio un hijo. Dios hizo con ella lo que había prometido. Versículo 12 dice: por lo cual también y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ella fue tatarabuela y tatarabuela de una nación tan grande que incluso el día de hoy es difícil de contar. Eso es lo que Dios puede hacer en personas débiles. Babel se edificó por medio de la energía de la carne, la motivación personal, pero Dios iba a edificar una nación mediante la fe. ¿Qué lecciones podemos aprender de todo esto, hermano? ¿Qué podemos sacar de toda esta historia? Porque sabes que viendo todo esto, tú puedes llegar a tiempos de lectura personal y pensar: la verdad, ¿qué saco para mi vida? ¿Cómo lo aplico? Ya, quiero darte 4 aplicaciones rápidas y vamos a acabar. 4 aplicaciones rápidas de cómo podemos aplicar esto en nuestra vida. Pero antes de darte las aplicaciones, recuerda, el gran Dios de Abraham puede usarte a ti también. ¿Amén? El gran Dios de Abraham puede usarte a ti también. Pero hay cosas que no tenemos que hacer como aplicaciones. En primer lugar, si quieres tomar apuntes de esta lección, en primer lugar, no seas de los que escuchan y no hacen. No seas de los que escuchan y no hacen. ¿Te acuerdas un poco de Nacor? Él escuchó probablemente de Abraham: Dios me va a dar una tierra, Dios va a hacer una gran nación. ¿Quieres venir a ver lo que Dios hace en mi vida? No creo. La verdad, he visto fallar tanto que no creo que Dios te use a ti. Mejor me voy a quedar. Mejor voy a hacer lo que me gusta hacer. Me voy a quedar sin creer en lo que Dios ha prometido. Y él se quedó. Él se quedó en Ur, y después lo vamos a volver a ver en Ur, en Génesis 22, porque él se quedó. Él escuchó la noticia, pero decidió no creer. Y sabes que muchas veces llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra, estamos escuchando al pastor o al predicador y estamos escuchando que Dios puede usarte, tienes que tomar pasos de fe, tienes que obedecer a la palabra de Dios, y tú estás ahí sentado y pensando: pero he fallado tanto. He hecho tantos compromisos y no he cumplido. La verdad, si Dios me quisiera usar, ya me hubiese usado. Y estamos ahí sentados, solamente meditando y no creyendo. Simplemente escuchamos y no respondemos. Simplemente escuchamos y no hacemos nada. ¿Y sabes qué? Eso también es una actitud pecaminosa, hermano. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 4, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. ¿Sabes qué? No seas, hermano, como estas personas. No seas como Nacor, que no se movió, se acomodó a este mundo, se quedó simplemente. Y probablemente Nacor, al ver el contexto de lo que vemos en la Biblia, probablemente él fue un incrédulo que ahora está en el castigo eterno, porque no creyó el mensaje. Quizás hay familiares, hay amigos tuyos que quieres invitarlos a la iglesia y poder hablarles de las maravillosas cosas que Dios quiere hacer, pero ¿sabes qué? Ellos no quieren creer. Y a veces tú, al ver el testimonio de ellos, quieres quedarte con ellos. Hermano, no seas de los que escuchan y no responden, a los que no hacen, los que no creen.
Hermano, no seas de los que escuchas solamente acá en la iglesia. Toma decisiones en la iglesia, hace compromisos con Dios. Quizás tú en tu pensamiento puede estar, pero pastor, he hecho tantos compromisos con Dios y la verdad he fallado todos. Hermano, ¿sabes qué hace Dios cuando tú te arrepientes y vuelves a Él? Te da una nueva oportunidad. Dice que las cosas viejas pasaron y desde ese momento empezaron a ser todas nuevas. Te dice que dejes atrás, olvides lo que queda atrás y te extiendas a lo que está por delante. ¿Sabes que como joven muchas veces tomé decisiones que no cumplí? Y a veces la culpa interna me detenía de lo que Dios quería hacer con mi vida. Porque simplemente creí la mentira de Satanás que no podía avanzar, que Dios no me podía usar, que yo había fallado una y otra vez. Hermano, no seas de los que no avanzan. Toma la decisión, crea la palabra de Dios. Amén. Toma esa decisión en este día. ¿Qué otra aplicación práctica podemos ver? En segundo lugar, no seas de los que escuchan y se detienen. Una cosa es escuchar y no hacer nada. Pero otra cosa es escuchar y dar unos pequeños pasos y de repente decir, no, mejor me quedo. Ya, voy a ir a la iglesia fielmente. 1, 2 semanas, a la tercera semana ya no vamos. Voy a leer mi Biblia, ahora sí lo voy a hacer. Lees 2, 3, 4 días, una semana, y de repente por cosas de este mundo, dejaste de leer un día y te desanimaste y dejaste de leer. ¿Sabes que es muy fácil eso? El desánimo entra mucho en la vida de los creyentes. ¿Y sabes qué? Taré fue así. Taré escuchó allá en Ur, Abraham le contó y Taré dijo, ya me animo a ir también con la familia, vamos todos. Y a mitad de camino se quedó. Y no avanzó más. Avanzó 950 kilómetros. No fue poco, hermano. Pero se quedó justo a mitad de camino. Y no siguió avanzando. No llegó a la meta. No sabemos bien el por qué. No sabemos si era muy viejito. No sabemos si era muy idólatra. No sabemos en realidad mucho. Podemos especular bastante. Pero lo triste es que nunca vio lo que Dios había preparado para su familia. Qué triste, hermano. Y eso pasa en nuestras vidas. Queremos ver que Dios nos use. Escuchamos, damos unos pasitos, nos desanimamos y nos detenemos. Hermanos, no seamos de esos. No seamos de esos que se desanimen fácil. Hermano, no te quedes estancado en tu vida espiritual. No dejes a medio camino tu lectura bíblica. No dejes a medio camino tu congregarte. No dejes a medio camino tu dar, tu servir, tu capacitarte. Estar compartiendo el mensaje de salvación a otros. Hermano, corre a la meta. Madura espiritualmente. Avanza a la imagen de Cristo. No te quedes detenido. No te estanques espiritualmente. Tercera aplicación, hermanos. En tercer lugar, no seas de los que escuchan y se desvían. Lot no recuerda eso. Él escuchó. Casi llegó completo. Pero él empezó a ver todo lo de este mundo. Él dijo, en el mundo me va a ir mejor. Lejos de Abraham me va a ir mejor. Lejos del plan de Dios me va a ir mejor. Y a lo mejor estaba avanzando mucho en su vida espiritual. Y de repente llegó un punto donde hubo una tentación y se desvió del plan de Dios. Avanzó, pero se desvió. El mundo, hermano, y nuestra carne nos pueden hacer desviarnos muchas veces. A veces nosotros decimos, el enemigo más grande está afuera. El enemigo más grande es el diablo. Le echamos la culpa al diablo por todo. Le echamos la culpa a la política por todo. Le echamos la culpa a muchas cosas. Pero ¿sabes qué? El mayor enemigo en nuestra vida espiritual no se llama el diablo, no se llama el mundo, sino puedes mirar un espejo y verte tú a ti mismo. El mayor enemigo espiritualmente eres tú, hermano. Eres tú, hermana. Pondrá el diablo tentación ante nuestros ojos, pero el que decide pecar eres tú. El mundo te podrá llenar tu mente de cosas de este mundo, pero el que termina pecando eres tú. El que termina desviándose eres tú. El diablo pondrá tentaciones, joven, señorita, de otros jóvenes y otras señoritas que son no creyentes. Y tú vas a querer iniciar una relación con el sexo opuesto. El diablo va a poner oportunidades laborales, hermano, el día domingo. Y tú vas a decir, bien, me van a subir el sueldo, pero no te vamos a ver más en la iglesia. Va el diablo a usar muchas cosas para desviarte. Va a traer familiares el domingo en la mañana para que no te congregues. Y de repente vas a estar ahí saliendo de la casa y de repente llega toda la familia y te dice, venimos a almorzar. Y ahí tú te quedaste estancado todo el día domingo
y perdiéndote a lo mejor de avanzar en cosas que tienes que avanzar. Te mostrará una persona del sexo opuesto que te apartará de la pureza. Hará todo lo posible para que puedas desviarte. ¿Sabes que cuando somos creyentes, hemos puesto nuestra fe en Cristo, ya no vamos a perder nuestra salvación, no vamos a ir al infierno, pero ¿sabes lo que quiere hacer el diablo? Quiere hacer que nuestra vida sea un infierno. Y va a hacer todo lo posible para desviarnos. Hermano, no te dejes desviar, no te desalientes de a poco del camino, no te deslices, no cedas, aún en las cosas pequeñas. Tú puedes decir, pero no hay nada de malo que falte un domingo a la iglesia. No hay nada de malo que deje mi lectura bíblica un día domingo. ¿Sabes que los que comienzan a deslizarse comienzan con cosas pequeñas? Ninguna gran caída es de un día para otro. Es por descuidar los asuntos pequeños. Hermano, no seas de los que escuchan y se desvían. Cuarto y último, seamos, hermanos, de los que escuchan y obedecen por fe. Amén. Cuando estemos escuchando la palabra de Dios, por lo menos veamos que Dios es grande. Abraham podría haber tenido todas las falencias que yo les dije, pero vemos en la Biblia que al final del camino Abraham tuvo algo de lo cual fue reconocido, que él cuando aprendió la lección, él vio lo que es estar alejado de la voluntad de Dios, él creyó con todo corazón y luego avanzó y no se detuvo. Desde el momento que decidió avanzar, antes hubieron muchas caídas, pero desde el momento que él decidió avanzar, de ahí en más Dios le empezó a usar. No fue perfecto, pero sí fue obediente. No fue el más apto, pero sí decidió dar el paso de fe. Y cuando lo hizo, Dios hizo lo imposible. ¿Sabes qué, hermano? Podemos tomar la misma invitación nosotros el día de hoy. Recuerda, Dios como usó a estos hombres, te puede usar a ti. Te quiero hacer unas preguntas para finalizar. ¿Estás dispuesto a avanzar por fe el día de hoy, hermano? ¿Estás dispuesto a lo mejor a tomar un compromiso por el Señor? ¿Estás dispuesto a lo mejor a dejar todo lo que te estorba, todo lo que te pesa? Quizás como a lo mejor pueden ser algunas relaciones cercanas, familiares o de amistades que te impiden avanzar al plan y el camino de Dios. ¿Estás dispuesto a que Dios haga contigo algo grande, hermano, sin poner peros o sin poner excusas? Hermano, ¿estás dispuesto a ser usado por Dios? Si estás dispuesto, quizás Dios puede usarte. Pero si no lo estás, quizás van a haber muchas decepciones en tu vida espiritual. Y hoy quiero animarte, hermano y hermana, a que tomes un compromiso con el Señor. Donde tú estás, los que están escuchando en casa y los que están acá, que podamos tomar un compromiso con el Señor. Vamos a orar y vamos a tomar un desafío de obedecer a Dios por sobre todo. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a pesar de pasajes diferentes a lo que estamos acostumbrados, como esta genealogía, tú quieres hablarnos, Señor. Tú quieres mostrarnos que tú podrás hacer algo grande en medio de nosotros, personas débiles, personas que a lo mejor no están capacitadas. Padre, te pido, Señor, en esta hora, que nos ayudes a avanzar por fe, que nos ayudes a obedecerte a ti. Padre, danos tu gracia para poder escuchar este mensaje y obedecer por fe.